Estamos seguros que en los últimos días muchos de ustedes habrán escuchado sobre un proyecto de ley que busca, digamos que actualizar eh, precisamente la ley que regula la libertad de expresión, la libertad del uso de las redes sociales. Nosotros hemos querido invitar, como ya les anunciamos, a dos personas que han sido de los que elaboraron este proyecto que está actualmente en el Congreso para su aprobación. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, mi querido amigo Aurelio Enríquez, está aquí con nosotros, y el doctor Hermógenes Acosta, que ya ustedes conocen también porque ha sido parte de las altas cortes de este país, y actualmente es el presidente de la seccional dominicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Así que son dos voces autorizadas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. A usted, doctor. A usted, Muchas gracias. Quisiera que entráramos en materia y que nos dijeran en qué consiste este proyecto de ley. Bueno, es un proyecto de ley que pretende modificar, o más bien prácticamente cambiar, la vieja ley 6132 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento, que como ustedes saben es una ley que es del año 1962. Entonces, los tiempos han cambiado, la realidad dominicana y del mundo es distinta, y lo que se pretende es adecuar esta ley a la realidad y sobre todo ponerla a tono con lo que son las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veía en el chat, y aprovecho este momento para invitarles a un cafecito, que decían, bueno, pero ¿cómo uno puede regular la libertad de expresión si al final es libertad? La gente tiene esa duda. Sí, gracias. Gracias, Kenny. Es libertad de expresión. Lo que ocurre es que la libertad de expresión, aun cuando es uno de los derechos más importantes en una democracia, también tiene límites, porque existe también, además de la libertad de expresión, existe el derecho al honor, existe el derecho al nombre, el derecho a la imagen, la integridad humana. Entonces, en el ejercicio de la libertad de expresión se pueden violar derechos fundamentales. De hecho, escuchaba en este mismo programa y está también en los medios de comunicación de que hay varias querellas de periodistas contra... de periodistas. O sea, no estamos salvo ninguno de que en algún momento en el ejercicio de ese sagrado derecho se puedan violar otros derechos. La regulación, ¿por qué? La regulación porque a lo largo de todo, digamos, el transcurso del tiempo, se han ido creando, formando principios vinculados a la libertad de expresión, que son principios, digamos, garantes de que este ejercicio se haga de una manera plena y con respeto también a los demás, como es, por ejemplo, la prohibición de censura, el secreto, pero eso hay que escribirlo, eso hay que establecer. O sea, que la regulación, se puede discutir el contenido de la regulación, pero es una necesidad. O sea, yo creo que creo que no es cuestionable el hecho de que se regule. Lo que puede ser, digamos, discutido, examinado es el contenido. Así es. Aurelio Enríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Así es. A algunos comunicadores y personas que usan con frecuencia las redes sociales, incluso he visto periodistas diciendo que este proyecto o que esta nueva ley sería una especie de mordaza. Sí. ¿Hasta dónde están los límites? ¿Qué es lo que establece? Pues si pudiera decirnos los ejes fundamentales de este proyecto. Sí, mira, este proyecto de ley fue fruto de una gran consulta nacional e internacional a raíz de que en el Congreso Nacional existían unos 16, 17 anteproyectos sometidos o sugeridos o depositados
Y venimos desde el año 1999 estudiando cómo regular, cómo ordenar el ordenamiento jurídico que tenga que ver con la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos de los ciudadanos. Esto viene a raíz de que el presidente Luis Abinader se seleccionara un equipo multidisciplinario en la que hay periodistas, lo que hay juristas, lo que hay gente con la experiencia en materia constitucional, porque son derechos fundamentales como la libertad de expresión, que es vital para vivir, para tener una sociedad en paz, tranquilidad y segura, podríamos decir. Nosotros, este anteproyecto lo que busca es garantizar los derechos de la gente, garantizar el derecho de que tú puedes expresarte libremente, tú puedas hacerlo por el medio que tú consideres, pero sabiendo que tú eres responsable de lo que tú digas en ese derecho fundamental como ha establecido el compañero Hermógenes. Le pregunto a los dos. Como, en el tema de las redes sociales, discúlpame Aurelio, sí. ¿Cómo regular eso? Bueno, el tema Me parece un mar abierto. Sí, es complicado, es difícil, pero son medios de comunicación que no son convencionales. Y entonces ahí también hay que ejercer la libertad de expresión con responsabilidad. Y quien traspase los límites debe de asumir las consecuencias. Si te difaman por las redes sociales, por cualquiera de las plataformas, tienes derecho a reclamar indemnización. Entonces, como has dicho, es complicado, no es tan fácil, pero ya en la medida en que vayan apareciendo los casos, bueno, pues se irá adquiriendo experiencia y llega un momento determinado donde se puede de alguna manera tener cierto control, pero es difícil, es complejo. ¿Y cómo, ahora que Germán menciona el tema de las redes sociales, cómo estaría solamente dirigido a regular, por ejemplo, Facebook, X, Instagram, pero hay que tener en cuenta cómo operan y qué regulaciones tienen esas plataformas? Eso por un lado. Y por el otro, las plataformas digitales. Por ejemplo, yo que ponga un programa en YouTube o algo así, que también tendrá algún tipo de regulación aparte. ¿Cómo ustedes harán eso? Mira, a partir de esta comisión, nosotros nos reunimos, fuimos llamados a una reunión a la ONU. Hemos tenido contacto permanente, asesoría permanente de la UNESCO a nivel general, porque es un gran problema que, si bien es cierto, global, que no hay forma de cómo tú controlarlo de una manera directa de un Estado a Estado. Y lo que se ha hecho es, con esa consultoría, con esos apoyos que hemos tenido de la Corte la Relatoría de las Relaciones de Libertad de Expresión, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos tenido mucho apoyo para que a través de las plataformas, que son la base para nosotros tener redes sociales, porque hay una diferencia. Una plataforma son Facebook, YouTube, Twitter, y nosotros lo que tenemos ya esas redes sociales somos los usuarios de esa plataforma. Ha habido una comunicación con ellos y estamos tratando de que esa libertad de expresión que se tiene sea reconocido con la misma categoría como tú lo haces en un medio de comunicación convencional, que ahora la ley 6132, que tiene 73 años, no lo contempla. Entonces ahí está la parte de ese control, y es cómo moderar los mensajes a través de las plataformas digitales, que son las propietarias de las redes sociales que nosotros usamos generalmente, o que usa la ciudadanía en sentido general. Buscamos con esto es de proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes, proteger los derechos de sectores más vulnerables y proteger la ciudadanía. No es posible que cualquier persona, porque tenga un acceso a un WhatsApp, tenga un acceso a YouTube, a Facebook, Twitter, pueda decir lo que quiera sin ningún control. Algún control tiene que tenerlo. Aquí tenemos un problema serio, y en el país se ha gigantado a nivel del mundo también, sobre la desinformación. Aquí hay un problema de la desinformación que está afectando casi el 66% de la población mundial.
pero nosotros tenemos otro problema que son los estudios que nosotros tenemos también a mano, en la que se indica que el 76% de la gente que recibe una información le da like, lo replica, sin leerlo. Entonces eso está provocando un problema agigantado. Y desde República Dominicana hemos hecho esa propuesta de ley, y que ya ha sido sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso, y ya incluso está en una comisión. Lo que buscamos es garantizar los derechos fundamentales, proteger la libertad de expresión, pero también decirle a la gente que usted es libre de todo lo que dice, porque usted es responsable de cada palabra que usted dice. Correcto. Y que la Constitución de la República, en su artículo 49, establece el límite de la libertad. Y le pregunto entonces al doctor Hermógenes, ¿cuáles son las garras? ¿Cuáles son las sanciones que establece eso? ¿Y cómo se canalizarían? ¿Alguien te insulta o dice, por ejemplo, como es el caso en cuestión ahora mismo, a través de Twitter o X, dice, tu fulano de tal es tal cosa? ¿Cómo se procedería para encauzar a esa persona? Bien, hay una cuestión que creo que es importante, que son de los aportes que hace esta propuesta, y es lo que tiene que ver con la despenalización del delito de opinión. La ley 6132 establece sanciones penales, privación de libertad, por ejemplo. Pero esa ley, como seguro ustedes saben, fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional estableció en la sentencia 75 de 2016 que las sanciones que debían aplicarse en caso de violación al derecho al honor, por ejemplo, la imagen, eran sanciones civiles. No llevaba prisión. No prisión, porque consagrar prisión por el delito de opinión constituye una especie de censura previa. Es decir, un periodista, por ejemplo, si corre el riesgo de perder su libertad, es un periodista que probablemente no tenga la misma libertad para expresarse que si fuera otro tipo de sanción. Habrán periodistas que de todas maneras se arriesgarán, pero no lo hará la mayoría. Entonces, las sanciones son sanciones de orden civil. Y yo creo que esa es una de las cosas importantes del proyecto, que obviamente lo que hace el proyecto es ponerse a tono con lo que ya estableció el Tribunal Constitucional, pero en conclusión, con respecto a tu pregunta, las sanciones son de orden civil. ¿Y cuánto va? Bueno, eso depende, y es una cuestión de que los tribunales en cada caso determinarán. Pero ¿cuál sería la sanción mínima, hablando de dinero? Porque generalmente se dice, bueno, es que esa ley es de hace mucho tiempo y lo que se cobran son 2 o 3 cheles, pero es pensando en cómo estaba antes. Sí. ¿Cuánto se contempla en este proyecto de ley que se tenga que pagar o que se tenga que cumplir en caso de pena y demás? Este proyecto de ley no contempla las sanciones en términos de responsabilidad civil. Eso se deja a lo que se conoce como el derecho común, es decir, al Código Civil, que es el que establece la responsabilidad civil por cualquier caso. En cada caso que se presente, entonces se determina el daño y la sanción económica es proporcional al daño. En el proyecto, seguro Rogelio va a hablar sobre eso, en el proyecto se establecen multas, pero son multas para aquellos casos en que se haya cometido una violación propiamente a la ley. Ya. Sí. Hay una parte muy interesante de este proyecto, que es el cambio fortaleciendo la parte que la responsabilidad del periodista o el que hace la violación, hay una responsabilidad civil que corresponde al medio, a los propietarios del medio. Es garante solidario de lo que diga cualquier periodista, cualquier persona que haya ofendido a través de ese medio. Ustedes recuerdan que la ley 6132, creo que como 6 o 7 artículos fueron derogados, de la que saca realmente a la persona al periodista que hace la información, pero la garantía fundamental y las sanciones están establecidas civil. Yo te puedo demandar si tú me ofendes a mí, quizás por $1 a ti, pero al medio yo le puedo demandarlo por 100 millones de pesos por los daños ocasionados.
al honor, a la honra, a mi buen nombre. Entonces, esa parte ya está establecida en el Tribunal Constitucional. Bueno, eso pretendió hacerlo alguien conmigo. Una única vez que me han iniciado una demanda, un funcionario acusado de corrupción y cosas, entonces quería hacer una demanda. Pero eso después se diluyó como tenía que ser. ¿Qué le dicen ustedes a aquellos comunicadores? Muchos de ellos no son periodistas, pero que dicen, nos quieren censurar, mira, es una censura del gobierno y tal. Tú como presidente del colegio, ¿cuáles son las garantías, cuáles son las ventajas de tener esta ley? Mira, es que no hay censura. Incluso está prohibido por la Constitución de la República, eso no tiene discusión. Está prohibido por todos los órganos internacionales que nos regían también a nosotros. Y además, nosotros como colegio, como los demás gremios profesionales, somos los defensores número 1 de la no censura, pero la parte también establece la autocensura que muchas veces nosotros luchamos para que se evite. Esta ley lo que abre es el camino a la libertad, protege y amplía más la libertad. Que yo le digo a esa gente que la mayoría que dice que quieren censurarnos, que es la ley Mordaza, yo le he explicado, solamente léanla, dedíquense por lo menos 20 o 30 minutos a leer la ley y ustedes se darán cuenta, artículo por artículo fueron pensados, fueron garantistas de la libertad de expresión, y la garantista de que la gente no se autocensure ni se censure. Y lo que queremos es una ley más abierta pero responsable. Ya para finalizar brevemente, ¿cuál sería la diferencia entre la Comisión de Espectáculos Públicos y el Instituto Nacional de la Comunicación? Porque también hay algunas críticas que dicen, bueno, se quita una cosa, pero se va a poner otra que sería lo mismo. No, mira, lo que busca esta ley con la creación del instituto es crear un órgano que le permite canalizar ante cualquier violación los derechos de la gente. Simplemente, entonces te da los mecanismos, es un órgano que no depende del Poder Ejecutivo, depende de una decisión que se crea a través del Senado de la República, similar como se coge Defensor del Pueblo, y hay una parte operativa que va a sustituir. No es posible que para usted hablar por un micrófono tenga que tener la autorización del Poder Ejecutivo, que es lo que pasa ahora con la ley que viendo los años 50, el reglamento 824. Estamos tratando de que ese reglamento, de la Comisión de Espectáculo Público, en LINACOM va a sustituir esas funciones. ¿Hermógenes? Bueno, hay una diferencia muy grande, porque en este proyecto realmente es toda una estructura que se ha organizado, no es simplemente una comisión. En la elección de los miembros, que son 5 miembros, también hay un mecanismo que es un mecanismo democrático, porque si bien el presidente de la República es quien presenta la terna, quien elige a esos miembros es el Senado de la República. Y lo más importante es que el INACOM, para tomar sus decisiones, tiene que hacerlo siguiendo los procedimientos previstos en el ámbito administrativo y el debido proceso, que nada de eso existe con relación a la comisión actual. De manera que este sería un órgano que tiene mucho mayor garantía que la comisión vigente. Correcto. Bueno, agradecemos muchísimo a Aurelio Enríquez, al doctor Hermógenes, porque yo creo que han arrojado un poco de luz sobre este proyecto, ¿verdad? Que creo que claro, aún hay que seguir debatiendo, hay que seguir aireando para que la gente conozca. Que lo consulte y que participe en la vista pública, ya está en el Senado de la República en una comisión, se va a llamar a vista pública. Nosotros recomendamos desde el colegio, nosotros vamos a hacer debates tanto aquí en la capital como en Santiago, abierto, para que la gente participe, haga propuestas. Hay varias partes que hay que hacer propuestas. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros haremos una brevísima pausa y después de ella, nuestra compañera Edith Febles estará hablando con una de esas mentes que ayudan a entender la realidad de este país. César Pérez estará con nosotros.